Pues bienvenida, maestra Angie, qué gusto verle de nuevo. Pues es nuestra segunda sesión sincrónica ya para ayudar pues esta parte de la terminología en cuanto al procesamiento del coaching. Hoy va a tocar retomar el tema del auto-coaching, ¿no? Esta parte del auto-coaching es como que el sistema que pues, prácticamente necesitamos y debemos de implementar para prácticamente generalizar, ampliar o sistematizar un cambio relativamente en nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque a raíz de esto vamos a ir retomando aspectos significativos como el desarrollo del potencial, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir como que dentro de esta parte de cómo vamos a ir generando este auto-coaching, es como yo voy optimizando mi potencial para poder lograr un éxito en algún objetivo que yo vaya desarrollando, ¿no? Entonces, es algo interesante porque inclusive esta parte de autocoacharnos entra una parte también en donde pues debemos de adaptarnos a este nuevo rol, debemos de adaptarnos a este nuevo sistema de codificación. Y más allá de eso, es como yo voy procesando y también indagando sobre la secuencia y los cambios relativamente estructurados que yo voy procesando, ¿no? Entonces, aquí lo importante, maestra, es dentro del desarrollo del potencial, identificar también las áreas y toda esta cuestión en cuanto a objetivos que estén a mi alcance, ¿no? Entonces, aquí también es bien importante cómo vamos primeramente procesando todo esto, ¿no? Y creo que lo comentábamos en la clase pasada, antes de correr, pues prácticamente teníamos que gatear, ¿no? Antes de gatear, pues rodábamos en el suelo y demás, y descubríamos el medio ambiente, el medio natural donde me encontraba, y cuando sentíamos esta seguridad, pues ya podríamos hacer hincapié a poder correr, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar sobre este procesamiento en el sistema del auto-coaching, ¿no? En cómo voy conociendo mis debilidades, cómo voy conociendo mis habilidades y cómo dentro de esta integración aumento una potencialidad sistematizada de mi persona, ¿no? Y aquí es algo bien relativo y también es muy interesante en cómo podemos ir programando esta secuencia de nuestro coaching, ¿no? La actividad de cierre para ustedes es realizar la guía práctica, ¿no? En cómo vamos a practicar esta parte del auto-coaching, en cómo también voy identificando algunas cuestiones que tal vez en algún momento me pueden ir autosaboteando y demás, y es mucho dentro de esta parte del conocimiento interpersonal, ¿no? Y algo que también puede ir como que reintegrando todo esto, el papel de ser coaching, pues es este papel de liderazgo, es este papel de interpretación, de asertividad, de empatía, de secuencia, de cambio, en donde nosotros debemos ir entrenando nuestra capacidad, lógicamente, interpersonal, para después aterrizar estos resultados con las y los demás, ¿no? Y entrábamos en esta practicidad. Me acuerdo que la semana pasada comentábamos esta parte de si en algún momento usted iba a dar cátedra o podría enseñar a una niña a leer o a escribir, ¿no? Obviamente el conocimiento ya está, era es como desarrollo mi potencial para poder entrenar este sistema de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, relativamente, y en la época contemporánea, es como ver qué herramientas y qué materiales didácticos o estratégicos utilizaría yo, ya desde mi mentoría, desde la enseñanza, para poder procesar este periodo de aprendizaje, ¿no? Que prácticamente el mundo experimental nos enseña que próximamente vamos construyendo, y al ir construyendo nos queda una programación muy intrínseca en nuestra vida, lo cual pues también puede ir abonando y construyendo a generar una buena enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestro potencial? Bueno, identificando factores de lo que yo sí puedo hacer, ¿no? Esta parte también de ir marcando metas, de ir creando objetivos. ¿Qué tanto tengo yo en potencialidad dentro de la calidad cognitiva en cuanto a conocimientos? ¿Hasta dónde sí le entiendo? ¿Hasta dónde no? Para poder ir como que aterrizando también el nivel de avance o el nivel de la secuencia de acompañamiento como entrenamiento, ¿no?
Entonces, es algo bien interesante porque todo esto como es evolutivo, es trascendental, pues también se puede hacer desde una imagen que sea transversal, ¿no? Entonces, esto nos va a ir ayudando mucho para ir como que centrarnos en este primer aspecto, que es el desarrollo de nuestra potencialidad. Obviamente, cuando ya vamos entrenando, ya vamos sistematizando, ya vamos desarrollando el potencial significativo de las y los demás, ¿no? Entonces, es aquí en donde aterrizamos este punto que es bien interesante de saber que en una semana en donde yo procesé un sistema de entrenamiento para una población en específico, en esta semana ver que ya hay un proceso de potencialidad individual en cada una y cada uno de ellos, ¿no? Y la imagen y el reflejo, pues es el que nosotros fundamentamos, ¿no? Pues este aspecto es el de iniciativa, el desarrollo de nuestra potencialidad para ir identificando pues, prácticamente este análisis FODA y cómo podemos ir aterrizándolo e integrando a una capacidad de autoevaluación, autovaloración y autoaceptación. ¿Vale? Después delimitamos a otro aspecto que es prácticamente la adaptación de nuestra estrategia de comportamiento a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, aquí es donde también nosotros tenemos que enfocarnos en la demanda, en la situación actual, ¿no? Y regreso al ejemplo de hace un momento, ¿no? La misma calidad de enseñanza y aprendizaje para los niños de la época actual no es la misma a la que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, hay algo que pues, va abonando mucho el día de hoy, que es justamente es esto, la interacción en línea, la tecnología aplicada, ¿no? El neurodesarrollo, que también es un tema importante dentro de la etapa de desarrollo neuronal de las y los pequeños, ¿no? Entonces, esta parte de la adaptación a las nuevas realidades también nos da una secuencia de cambio, ¿no? ¿Cómo puedo motivar? ¿Cómo puedo integrar cada una de las características? ¿Cómo me voy adaptando a las nuevas tendencias del negocio, ¿no? Ahorita marketing y publicidad están al tope porque podemos ver que hay niños pequeñitos que ya tienen uso de herramientas digitales, adolescentes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores, que ya están en contraste a esta era digital, ¿no? Entonces, aquí es sorprendente. Esta parte de la adaptación a las tendencias de negocio y la gestión del negocio, pues es algo muy interesante. Entonces, cómo yo voy entrenando también esta calidad dentro de la captación de cada uno de estos bienes. También es cómo yo voy generando apertura a los nuevos requisitos que culturalmente se están generando en la organización. Al día de hoy podemos hablar de que derechos humanos pues ya están implementando un papel importante, ya hay derechos sexuales y reproductivos, ya se está potencializando mucho también en cuanto al tema de diversidad sexuales, y cada una de estas, como son prácticamente gestiones subjetivas, gestiones sociales que también podemos ir analizando y estructurando, pues tenemos que ir transitando hacia este cambio significativo de nuestra persona, ¿no? Entonces, es algo bien bonito. Y en el área que está usted, que es esta parte de la contaduría, de ir procesando estadísticamente los cambios cuantitativos, ¿no? Es como ir procesando toda esta inducción, todo esta encaminación hacia las nuevas tendencias, ¿no? Y nos damos una realidad, si nos ponemos a compararnos en nuestra realidad que vivimos hace 5, 10 o 15 años, pues ya no es lo mismo a lo que se está procesando el día de hoy, ¿no? Entonces gestionamos otra nueva misión, generamos una nueva mejora de adaptabilidad y aquí también entra como que la calidad integrativa de cómo yo puedo ir entrenándome para comprender esto y desde mi entrenamiento como yo también voy jalando cuestiones constructivistas que en su momento me van a servir para poder capacitar, para poder entrenar a las y a los demás y dar las herramientas necesarias para que no se puedan perder mediante esta adaptación a las nuevas realidades. ¿Ok? Entonces, aquí ya es la admiración también selectiva. Entonces, si ya identifiqué el desarrollo de mi potencial, ya estoy viendo mi adaptación a esta nueva realidad, pues toca dejar como que esta secuencia, que también es muy importante dentro de un aspecto, que es cómo vamos contribuyendo a mejorar estándarmente la secuencia simbólica de quienes estamos capacitando, a la organización que estamos gestionando, ¿no? Al tipo de organización que también está contribuyendo para nosotros para tener una mejor contribución dentro de su panel organizativo, ¿no?
Entonces, en este aspecto, pues vamos mejorando el desempeño para poder ir como que aterrizando nuestros objetivos y lograrlos de la mejor manera, ¿no? Algo que también tiene esta funcionalidad del auto-coaching en esta parte de la mejora de la contribución interpersonal y la capacitación de entrenamiento, es como también resolvemos los conflictos mediante una integración más metodológica, ¿no? Entonces, a veces los problemas sí pueden estar ahí intensificados, pero también es sacarle como que otra visión. Es como que rescatar el problema, pero también generar una nueva apertura para tener una nueva contribución sobre este cambio. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente para poder empezar esta parte de la guía práctica del auto-coaching, primeramente tenemos que trabajar con nuestra calidad interpersonal, conociendo cada una de estas características, conociendo también nuestras habilidades y debilidades, ¿no? Y cómo también dentro de eso podemos ir potencializando, ¿no? Cómo puedo exponer cada uno de estos procesos, cómo también voy generando mi adaptación a la situacionalidad del caso o a la realidad significativa en la actualidad, y cómo esto que yo voy a hacer desde mi potencialidad, desde jalar este ente de adaptación, pues va a ir mejorando y va a ir contribuyendo al mundo social o a este mundo dentro de la gestión social o la gestión de negocios en la cual me encuentro involucrada o involucrada, ¿no? Inclusive no nos vayamos muy lejos, cómo puedo gestionar esta parte de autoentrenarme y también resignificar en mi lado familiar, ¿no? Entonces, es algo que pues, tenemos que ir definiendo, tenemos que ir señalando en cuanto a lo que podemos alcanzar y cuáles no, o cuáles nos complicarían, y también darle un giro total para ir viendo de qué manera lo podemos descartar. Y dentro de esta funcionalidad nos dicen que la guía práctica pues tiene que ser dentro de actividades específicas, dentro de algunas cuestiones que sean medibles, ¿no? Dentro de todo lo que sí pueda alcanzar y también lo que pueda ser realista, y en qué tiempo determinado lo voy a ir realizando o implementando, ¿no? Entonces, aquí también es algo bien interesante porque tenemos que ir considerando cada una de estas cuestiones porque prácticamente vamos a trabajar con este mundo del entrenamiento, vamos a trabajar con esta secuencia de cambio, y para que se pueda perfilar el coaching en nuestra formación de competencias, pues tenemos que ir generando esta disciplina, esta parte de la constancia, ¿no? Y creo que también lo comentábamos selectivamente. Si en algún momento yo me estoy entrenando para algo, pues siempre tengo que estar en constante entrenamiento para no perder el toque, para no dejar pues prácticamente abandonado esa cuestión de aprendizaje, y pues también se me vaya facilitando poder moverme en estas diferentes áreas que en su momento pues van a ser de mucha importancia. ¿Ok? Entonces, la guía práctica pues tiene que ir cumpliendo con estos aspectos, que es prácticamente ir consolidando nuestra potencialidad, ir adaptando e ir viendo cómo vamos a contribuir al mundo significativo en el cual vamos a relacionar, en cómo vamos a generar esta formación y competencias, y más allá de eso, cómo mi competencia de coach va a ir incluyendo mi forma de ser líder, ¿no? La forma en cual yo voy guiando, qué capacidad tengo para poder plantear alternativas de solución, para poder buscar resultados y poder conservar esta cohesión significativa en el grupo en el cual yo esté gestionando esta parte de la capacitación. Y dentro del liderazgo es también como yo me voy encaminando en mi capacidad interpersonal para comprender y analizar cada una de estas secuencias, ¿no? También aquí es bien divertido porque podemos ir revisando que a veces como líderes tenemos cierto potencial, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos cohibimos, nos dejamos pues frenar y demás. Y cuando empezamos a estructurar esta parte de nuestra potencialidad, que es el aspecto primario, pues vamos reformulando todo esto. Entonces, ejemplo sería, si el día de hoy, maestra Angie, le tocará, no sé, ser líder de un grupo de 100 personas, ¿qué me diría? ¿Que sí está preparada para eso o que tal vez no? Yo diría que sí. Ok, yo creo que sí. Muy bien. Dentro de la respuesta selectiva que usted le lanza, está mucho en cómo yo me autoevalúo y genero mi capacidad de potencialidad, ¿no? Entonces, aquí entramos en esta dualidad dentro de si avanzo o me
quedo, si voy a coordinar a 100 personas o no. Entonces, si ahora le pregunto, si usted al día de hoy le tocará capacitar, entrenar y formular la potencialidad humana de un grupo de 20 personas, ¿qué pasaría? Pues yo digo que sí. Ok, porque ya va reduciendo todo esto. Entonces, hay una parte de esta parte de la coach que nos dice, hay que ir revisando mucho hasta en dónde tenemos nuestros resultados visibles, ¿no? Hasta dónde son realistas y cuáles son alcanzables, ¿no? Entonces, si podemos entrenar a una persona, pues está súper genial, porque estamos 24/7 con una persona y vamos induciendo y va aprendiendo y nos va conociendo y demás. Si es una segunda persona, pues vamos viendo que ahora tengo que dividir en dos partes y ir procesando cada uno de ellos y así secuencialmente, ¿no? Y algo que es muy interesante, nosotros como docentes frente al grupo tenemos la condición o esta parte del estímulo de poder enseñar a un grupo de 30, ¿no? En donde vemos cambios relativamente significativos en cada uno de los alumnos, pero que sí demanda un desgaste más significativo, ¿no? O sea, es un sistema de entrenamiento más grande. Ahora, si voy delimitando, y aquí es donde entra lo importante del entrenamiento y lo importante de poder ser un líder, si voy delimitando de mis 30 seguidores o de los 30 que están dentro del grupo, y dentro de estos 30 veo a 5 que ya potencializaron algo más significativo, ¡pum! Lidero y que genero una secuencia de delimitación de líderes que puedan ir apoyando a los grupos selectivos de cada uno y cada uno de ellos. Entonces, ahí hablamos de una función de liderazgo y esto que te comentó maestra Angie es cómo yo delego una orden y asumo una responsabilidad colectiva para que ya se vaya trabajando mucho mejor, ¿no? Entonces, entendemos que alguien me entrenó, 30 chicos, chicas, de esos 30, 5 tuvieron una potencialidad más estructurada y quedaron 25 que todavía están entre esta parte de resonar y cumplir, ¿no? Entonces, estos 5 que sí pudieron llegar al perfilado, pues los vamos distribuyendo en segmentaciones para que puedan ir potencializando y jalando, ¿no? Y en alguna función dentro de alguna capacitación o resolver algún inconveniente, pues ya nos presentamos como la imagen lineal, o sea, la imagen que está presente y que puede ir encaminando cada uno de estos desarrollos, ¿no? Y aunado a esto, el liderazgo pues, nos va a modificar para esto. Y viene otro, ¿no? Que es esta parte del desarrollo de los colaboradores, que es prácticamente estos 5 que yo estoy jalando, ahora colaboran conmigo y tienen una capacidad de autonomía y de desarrollo para poder armar equipos y establecer nuevos objetivos, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos marcando esta parte de las preferencias, vamos ofreciendo los feedback, que puede ser positivo o negativo, pero vamos aperturando la potencialidad de la conducta, ¿no? Entonces, inclusive entra muy bien con todo esto de liderazgo, ¿no? Y es una competencia muy selectiva. Esto lo estoy hablando de una gestión social, de una gestión organizativa, ¿no? Pero cuando hablamos de un sistema de negocios, pues cambia y también es una imagen transversal. Pero cuando pasa dentro de esta selectividad, es en donde nosotros debemos de conocer nuestra potencialidad como líderes natos, ¿no? Entonces, las características esenciales es todo esto que podemos ir generando, cómo vamos preocupándonos mediante la responsabilización, la motivación y cómo generamos también esto que comentábamos en la clase pasada, que tiene que ver con la empatía, ¿no? En esta parte, cómo podemos tener esta capacidad de formar parte de cada uno de los integrantes y dentro de este entrenamiento y dentro de la propia empatía que debemos tener nosotros, es como también comprendo mis expectativas en relación a mis necesidades y cómo esto pues también lo puedo ir reflejando en usted, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa, no? Por el simple hecho de darnos el rol de que somos líderes innatos o que tenemos la responsabilidad de líderes, nos dicen, no, tú debes de poder con todo y pues tienes que resolverlo, ¿no? Pero después descuidamos nuestra empatía, no somos empáticos con nuestro potencial, con nuestra calidad integrativa y vamos causándonos ansiedad y ruidos que en algún momento van a hacer que esto se desbalance, ¿no? Entonces perdemos seguridad, perdemos autonomía y por ende, pues todos también se va desgastando. Entonces, es algo también que tenemos que ir trabajando dentro de la guía, y por eso está justo esto, ¿no?
el desarrollo de los colaboradores para poder ir minimizando la secuencia de repartición de responsabilidad, ¿no? Entonces, es aquí donde vamos comenzando y vamos estructurando esta parte dentro del coaching personal. Otra parte es la flexibilidad, en donde también podemos ir generando la el segundo aspecto. Estos que mencioné hace un momento en cuanto a la empatía, en cuanto al liderazgo, en cuanto al desarrollo de la colaboración estratificada en grupos, tiene que ver con esta parte del potencial, ¿ok? De cómo genero una potencialidad en mi vida y cómo voy estructurando una potencialidad con las y los demás. La empatía ya entra dentro de un trabajo interpersonal y extrapersonal para poder anclarme en la situación del caso, y la flexibilidad es justamente el segundo aspecto, el que comentábamos hace un momento, ¿no? En cómo yo tengo esta flexibilidad adaptativa a la realidad simbólica que tengo en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me puedo ir acomodando? ¿Cómo puedo ir trabajando con diferentes personas, en diferentes tiempos, en diferentes ambientes, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar las situaciones en mi persona para también cambiar esta situación con algún grupo específico de personas? Y cómo dentro de esta parte pues también voy armando algunos resultados positivos, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos ir adaptándonos, y por eso le decía hace un momento más Angie, que hasta el día de hoy la tecnología nos ha ayudado mucho para poder ir recreando y creando espacios de aprendizaje, espacios de capacitación, espacios de resultados viables que en su momento pues van a ser de mucha ayuda para poder ir reflejando todo esto del coaching, ¿no? Entonces, algo también que entra dentro del trabajo para ir conociendo todo esto es el tema de la asertividad. Y también comentábamos esto, cómo voy a comunicar y cómo voy a transmitir estos sentimientos, estos pensamientos, estas necesidades, sin poder afectar al resto de nuestro equipo, ¿no? Y para ello, pues tenemos que aperturar mucho la confianza con las y los demás, ¿no? Y es como ir trabajando significativo mucho esto, ¿no? El tema de la asertividad, de límites, de aprender a decir no, a veces es complicado para nosotras y para nosotros, ¿no? Si estoy, pues, en un sistema de entrenamiento y comuniquemos el enojo con una sintomatología que se presente, pues si me gana más el sentimiento, la emoción, pues directamente me voy a enojar, ¿no? Y en ese caso, pues voy a herir a mi grupo de trabajo y me voy a herir a mí misma, a mí mismo, ¿no? El tema de la asertividad, pues prácticamente va como que sustentando y homologando los resultados para que prácticamente tenga una viabilidad, una buena conexión, y más que nada, pues el equipo y la integración se sienta cómoda y cómodo, ¿no? Entonces, el tema de flexibilidad y de asertividad tiene que ver con el segundo aspecto, que es la de la adaptación hacia el mundo realista, el mundo que estamos pues, prácticamente intensificando el día de hoy, el mundo actual. ¿Ok? Y el último aspecto, que es esta parte de cómo voy contribuyendo, ¿no? Es algo bien bonito también al final. O sea, vamos inventando cada una de estas secuencias de la potencialidad, de la adaptación y de la contribución, ¿no? El potencial tiene que ver con nuestro liderazgo, con nuestro desarrollo y formulación de equipos, con esta parte también de nuestra empatía. La flexibilidad y la seguridad tienen que ir viendo con la adaptación significativa que vamos a hacer al mundo realista. Y el último, que es prácticamente el aspecto que va contribuyendo a mis necesidades como persona que se entrena, persona que capacita y que va a generar algo importante en las de los demás, es el tema de la innovación. ¿Okay? La innovación pues prácticamente propone alternativas nuevas, originales, algunas cuestiones audaces, ¿no? Y que nos van a ayudar a alcanzar pues prácticamente nuestros objetivos. Cómo vamos a solucionar nuestros problemas, cómo los vamos a ir como que reintegrando, y cómo vamos planteando y generando una secuencia para poder accionar una parte inicial, ¿no? Y esta parte también es bien interesante, tanto como vamos innovando nuestra calidad personal, como esta parte del auto-coaching, pues vamos significativamente quitando detallitos, ¿no? Y estos detallitos, pues prácticamente van presentando un cambio significativo con las y los demás. Eh, Al final de cuentas, cuando vamos innovando, y es lo que te decía hace ratito, ¿no?
No es lo mismo la escuela tradicional que antes estaba a cómo puedas, inclusive antes que era esta representación gráfica con marionetas para poder explicar una historia, ahora cómo puedes acompañarte de la era digital o de algo innovador para poder captar el aprendizaje, para poder entrenar al grupo significativo de alumnos y alumnas, ¿no? Esto, por lo tanto, les va a generar, inclusive nos genera a nosotros, un impacto significativo y una gran influencia. Entonces, pues vamos generando esta parte de nuestra capacidad para inducir, para poder convencer, para poder ser persuasivos y más que nada, pues ir conociendo y consiguiendo nuestros propios objetivos. De aquí ya toca pues, prácticamente el tema del autocontrol, en cómo pues voy gestionando todo esto para mantenerlo, para estar al margen, en cómo voy teniendo accesibilidad, en cómo voy interactuando con cada uno de estos paneles que también voy implementando. Y algo que también va de la mano de la innovación es el tema de la creatividad, ¿no? Cómo también voy creando y voy innovando y voy sumando y voy reintegrando aspectos nuevos en mi vida, que es el tipo de cómo nos podemos ir entrenando esta parte del auto-coach, ¿ok? Y hay un término que también me gusta mucho que es desde este enfoque integrado a un poquito la psicología, que es el enfoque centrado en el cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos satisfacer la gestión significativa de el usuario, la usuaria, en cómo pues, tomo en cuenta todos los impactos positivos de mi ser persona como coaching en las y los demás, en cómo voy organizando y cómo voy transformando, se inicia un proceso de transformación de conciencia, porque vamos motivando, vamos generando estrategias que en su momento contribuyen con las y los demás. Y al final, pues ya toca una parte también dentro de la psicología humanista que se llama autorrealización, en donde también veo un autoconocimiento, ¿no? Es muy importante que ustedes como personas capacitadas para poder entrenar o para entrenarse, conozcan muy bien sus fortalezas y debilidades, ¿no? Qué oportunidades y qué límites tienen, que es esta imagen del FODA, ¿no? Es necesario que estén en constante crecimiento, que es lo que le mencionaba también. Cuando dejamos de practicar algo o dejamos de hacer algo, pues por lógica vamos a perder parte de esa habilidad, ¿no? Entonces debemos de estar en constante observación, ir autoconociéndonos a profundidad y pues prácticamente cómo podemos trabajar con las y los demás cuando ya tenemos estos símbolos, ¿no? Y en psicología se implementa dentro de esta metodología. Nos dicen a nosotros, que tenemos que primeramente sanarnos como persona para poder ayudar a las demás, ¿no? Y en esta parte del coaching es lo mismo, ¿eh? Cómo yo voy aperturando y voy simbólicamente recreando mi capacidad de acompañamiento para que pueda yo en su momento ir colaborando con las y los demás y tener esta imagen pues prácticamente entre cómo voy a ir entrenando, ¿no? Entonces, dentro de esta generalidad, su guía práctica debe de tener actividades que a ustedes les genere confianza, a que a ustedes les genere un sistema de cooperación, en cómo van a ser guías, si van a ser mentores de algunas personas o demás, en cómo van a ir generando actividades para corregir y enseñar la solución ante algún conflicto, cómo van a ir como que también generando autoridad, cómo vamos a liderar al frente, cómo nos vamos a comprometer con nuestras acciones y prácticamente cómo vamos a preparar a las personas que nos vayan acompañando, ¿no? Y cómo vamos a convertir a estas personas en gente ordinaria en algo extraordinario, ¿no? Que son como que algunas puntualizaciones muy básicas dentro del liderazgo del coaching, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy interesante, es un tema muy reestructurado, es algo muy simplificado, pero que sí nos da una imagen de liderazgo y de pues, prácticamente de mentores en el momento de ir prácticamente entrenando a las y a los demás. ¿Ok? Bien, maestra Angie, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna duda que tenga, alguna cuestión que le diga, pues no sé, esto no me está quedando claro, tengo esta duda dentro de si puedo anexarlo en mi guía o demás? Eh, sí, tenemos duda, bueno, tenemos, digo, porque mantengo relación con un compañerito.
que no se ha podido unir a clases, pero tenemos una duda en cómo vamos a integrar esa guía, porque conversando entre ambos, como que cada quien su mente le giró para diferentes lados y nada que ver lo que él dijo con lo que yo dije y dijimos, bueno, nos vamos a Ujú. preguntar a ver cómo lo integramos. Creo que es el maestro Paco, ¿no? El maestro Francisco, quien fue que me mandó un mensajito. Sí, Pues es esta practicidad. Me preguntaba sobre el formato de realización, si era un formato libre. En efecto, es un formato libre, pero sí, yo les compartí un texto que se llama Libro del Coaching Personal, que son técnicas de entrenamiento, técnicas que tenemos que ir trabajando y demás. En profundidad, los términos simbólicos para generar una guía práctica en el coaching está liderazgo, asertividad, límites, también cómo voy resolviendo conflictos, la empatía avanzada, la inteligencia emocional, el estilo de comunicación, ¿no? Entonces, por cada una de estas segmentaciones que van a encontrar en esta parte del libro personal del coaching, pues pueden ir simbólicamente realizando estrategias en cómo se pueden ir abonando. Ejemplo de ello, vamos a trabajar una horita con usted. ¿Qué ha hecho o qué hace usted en el momento en el cual se enfrenta al mundo? Lo soluciona inmediatamente, lo racionaliza, busca alternativas. ¿Qué pasa en usted, maestra Angie, cuando se le presenta un conflicto? siento que primero lo analizo y ya después veo qué voy a hacer. ¿No? Entra esta parte analítica para después buscar opciones que le vayan abonando a la construcción y a la solución del conflicto, ¿no? Entonces, el coaching, pues prácticamente en esta parte del sistema de resolución de conflictos, pues primeramente tiene que buscar las alternativas, ¿no? Debemos de comprender prácticamente el problema, ¿no? Y algo que es muy chistoso, para entender el problema hay que ser el problema, ¿no? Dicen muchas veces, ¿no? Entonces, debemos de generar una apertura muy retiniana, algo que vaya profundizando mucho la situación dentro del conflicto, para poder generar un antecedente simbólico que le dé una solución. Entonces, en la guía práctica, en el tema del conflicto, pues es decir, como que trabajando, yo les pedí algo, esta parte de auto-coaching. Ahora, esto dentro de una situación de conflicto, ¿no? Estamos hablando de manera general. Y algo que sea conflictivo en mi vida, pues podría ser, a mí me causa conflicto, no sé, llegar tarde al trabajo, ¿no? Y pues cómo voy entrenando esta parte de lo que me está concentrando dentro del sistema de conflicto, pues es ir viendo, preparando la estrategia en cuanto a mis actividades para ya no llegar tarde. Ejemplo de ello, pues podría ser cambiar la rutina de mi vida y levantarme una hora antes, ¿no? Y luego ir viendo el segmento de qué tiempo me lleva el traslado de mi casa a mi centro de trabajo y qué obstáculos se vayan presentando en el camino para también tener algo preparado ante alguna adversidad, ¿no? Entonces, el coaching prepara como que esta parte del estilo de vida. Si me causa conflicto el poder ser comunicativo o esta parte de hablar frente a grupo, pues es ir viendo qué técnicas puedo procesar para poder aterrizar y generar dentro del primer aspecto, que es lo que le comentaba, esta parte de mis potencialidades, cómo potencializar mi capacidad para poder dialogar y poder también contribuir al hablar en grupo, ¿no? O al hablar frente a grupo. Por eso el análisis FODA para poder trabajar el tema del auto-coaching es muy importante, porque conocemos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y las amenazas significativas dentro de nuestra calidad interpersonal. Cuando identificamos claramente cada uno de estos aspectos, pues podemos ir replanteándonos hasta este punto sí, hasta este punto no. Aquí siento que sí me va a dar en la torre, entonces ahí no me arriesgo, ¿no? Entonces vamos viendo esta parte de cómo comunicamos esta parte de la resolución de los conflictos. Ahora, ¿cómo ser asertivos? Pues prácticamente la asertividad nos dice, es la conexión simbólica, verbal, comportamental de una persona para comunicar algo sin lastimar a las y los demás, ¿no? Si hablamos del tema de enojo, ¿cómo yo manejo mi enojo para no causarte conflicto a ti, maestra Angie, ¿no? O
cómo tú manejas el enojo para poder pues comunicarme que sí estás enojada, pero no en el primer instante va una bofetada o un insulto y demás. Entonces la asertividad nos dice cómo comunicamos dentro de esta calidad interpretativa, cómo voy generando una apertura, cómo voy anclando lo que necesito hacer y realizar en esos momentos, ¿no? Y la empatía viene encaminada mucho con el cómo yo me posiciono en lugar de los demás para comprender la situacionalidad del caso y dentro de esta situacionalidad, pues adaptarme, que es el segundo aspecto dentro de la guía formativa, ¿no? Entonces, la potencialidad, la adaptación a la situacionalidad real del caso, pues nos da esta función. Y luego vamos contribuyendo a nuestra calidad humana, a nuestra calidad de cómo ya vi que sí me funciona esta actividad de primero respirar, si estoy enojada, primero aterrizo esto que me va a servir y no me va a hacer estallar, y veo que hay positivismo en esta parte práctica. Entonces lo anexo a mi guía, que pueda ser una técnica de relajación, de escucha activa, de comprensión, de inducción y demás, ¿no? Entonces, esta parte de la guía práctica para aplicar el auto-coaching, pues es prácticamente cómo yo, desde mi contexto, me voy autoentrenando en todas estas situaciones de vida, ¿no? El coaching, pues prácticamente tiene esta capacidad de ir fortaleciendo y el principal objetivo es entrenar para poder generar autonomía y potencializar la capacidad integrativa humana de las y los demás, ¿no? Entonces, ese es un tema bien importante y es muy interesante cuando se va analizando, ¿no? Vamos concluyendo y vamos mencionando también cómo vamos a formular cada una de estas características, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunas cuestiones también que van a ir reflejando mucho el contenido de la guía práctica. Esto solo es como que algo muy general, algo muy palpable que pues, ahorita vamos a ir profundizando y pues esto lo retomamos en la siguiente sesión, ¿sale? Entonces voy a cerrar esta. Tenemos un minutito para poder ir a tomar agua y demás. Y pues ya nos reconectamos. ¿Sale, vale? Okay. Entonces yo caigo mal acá. Entonces hay cuestiones en las que uno dice, ok, me doy cuenta, pero de manera externa, siento yo. Y es ahí donde más o menos se ha recapacitado. Otra cuestión fue en el trabajo cuando, bueno, siempre he visto que desde mi parte, no sé si todos somos así, primero miramos lo externo para ver qué hay dentro de uno. Entonces, con mis compañeros de trabajo siempre he visto que, por ejemplo, cuando uno ya está frustrado o enfadado, es muy de inhala y ya, se le pasó y ya está todo bien. Y yo yo no puedo, o sea, yo es de que, o sea, ya me enojé, ya me frustré, es de que, ok, ahorita vengo, bajo las escaleras, le doy vuelta a la manzana, regreso, inhalo, exhalo y ya. Y en cambio la otra persona es como de que lo tiene que soltar de que, pero es que esto, pero es que el otro, tal vez en modo de queja o modo no, pero para él es desahogarse. Y entonces, pues ya, y ya en eso de, pero bueno, o sea, lo usualmente que decimos, pero pues cada quien, y ya. Entonces ahí es donde he visto que cada quien tiene su manera como que de lidiar con ciertas cosas en el tema del trabajo. Y así me he dado cuenta de cositas así en la vida. Vas en el tema observador, como para ver de que miro qué hay, qué no me gusta, y ya después lo aplico en mí para ver qué hago, no hago, y ya de ahí ya desfasar mis ideas. Ok, entonces aquí también es bien importante cuando nosotros y nosotras podemos ir como que conectando todas estas practicidades, ¿no? Una característica que tenemos todas y todos los seres humanos es que somos seres racionales, ¿no? Somos seres que pensamos y demás, ¿no? Y hay una parte, yo como psicólogo, entre esta parte de poder explorar la unidad o esta parte de la unicidad configurada de cada uno y cada uno de nosotros, ¿no? Nos adaptamos a todo el sistema, a toda cuestión de condicionamiento que tenemos a nuestro alrededor, vaya, ¿no? Pero es bien curioso, sí, y tienes mucha razón. Esta parte de primero lo externo, luego profundo y demás, ¿no? Porque justamente son las etapas para poder comprenderlo, ¿no?
hablamos de una terminación que se ve en psicología gestáltica dentro de esta base, dentro del proceso de bases gestálticos, que dice, puedo ver la figura, pero no el fondo, ¿no? Entonces yo puedo ver la figura dentro de ti, Angie, pero no sé qué fondo tenemos detrás de, ¿no? Y hay una simbolización que nos dice dentro del iceberg, dentro del lado superficial, y que abajo hay una placota mucho más grande que está subdividida por capas, ¿no? Entonces, dentro del tema del coaching, y hay una parte que se llama PNL también dentro de la práctica del coaching, es como nosotros vamos concluyendo mediante esta integración dentro de la calidad humana, me comprendo, me analizo, me estructuro y ¡pum! Anclo una nueva forma de ser y hacer, ¿no? Hace ratito, al mediodía, estaba yo dando clases también a un grupo de Tabasco, de orientación educativa, y salió a la plática esto, ¿no? En cómo nos entrenamos, en cómo construimos nuestra personalidad para poder adaptarnos hacia el medio natural que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, detrás de la Jean que estoy viendo ahora, pues sé que hay una historia de vida, sé que a estos 23 años de edad que tienes, pues simbólicamente tuviste una construcción significativa para poder entrenarte y estar justamente sentada ahorita frente al monitor, ¿no? Y toda esta capacidad dentro de conocimientos, dentro de experiencias, dentro de emociones placenteras y displacenteras, pues está en cómo te has entrenado para poder tener esta honestidad configurada, ¿no? Y lo mismo pasa conmigo. Tengo una reintegración, tengo una imagen selectiva, voy comprendiendo, voy aumentando esta capacidad integrativa dentro de mi imagen y cada uno de estos contextos pues me han abonado y me han construido para generar la honestidad configurada, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo importante, lo último que comenta usted, que es esta parte. ¿Cómo hay personas que al momento recepcionan, contrastan y vayan, ¿no? Pero hay algunas que sí lo tienen que exteriorizar y demás. Hay un término que también se trabaja en el coaching que tiene que ver con esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, hay que comunicar bien nuestras emociones para que las demás comprendan, ¿no? La inteligencia emocional pues tiene una funcionalidad de nuestra capacidad cerebral, que es esta parte del sistema límbico, la amígdala, también hay contribución del hipocampo, porque es la que se encarga de emancipar y reintegrar nuestros recuerdos y demás, ¿no? Eh, pero la inteligencia emocional se va procesando mucho en esta parte de cómo yo proceso cada una de las secuencias de mis emociones, ¿no? Ejemplo de ello podría ser si yo sé que la tristeza me demacra, me tira, no me da nada bueno, pues ahora, ¿cómo lo podría yo aplicar dentro de una asertividad, pero generando la inteligencia emocional? O sea, controlando mi tristeza, ¿no? Y por eso después salen las logías, estas partes de las logías son las patologías integrativas en las calidades interpersonales. Entonces, si tengo tristeza, tengo mucha tristeza, a un largo o una extensión de la palabra se va a convertir en, pues prácticamente en depresión, ¿no? Puede ser depresión mayor, depresión aguda, depresión crónica, y nosotros vamos a ir viendo hasta qué lado nos vamos a situacionar, ¿no? Entonces, al momento de implementar esta secuencia, ya convirtió en servidor, ¿no? Entonces, al momento de secuenciar todo esto, podemos simbólicamente aterrizar que cada una de estas funcionalidades nos dan una característica configurada, ¿no? Entonces, aquí pues podemos replantear esto, Angie, en cómo tú te controlas en tus emociones, cómo tú exploras tus emociones y hasta qué punto te ha servido, ¿no? O hasta qué punto no te ha servido. Es ahí donde vamos analizando y generando una autovaloración, una autoevaluación, y dentro de esa destreza pues voy entrenando tal vez mi tristeza, ¿no? Por el ejemplo. Entreno mi tristeza, voy abonando qué cosas me deprimen, qué cosas estimulan mi tristeza, y ahora como voy generando un espacio más significativo, voy generando una integración también que me dé resultados viables para poder jalar esa tristeza, pero más allá de ser placentera, que me deje un lado de reconciliación, de autonomía y de aceptación, ¿no? Y lo mismo con las emociones que tenemos, ¿no? Con la alegría,
Hay personas que son muy alegres y comparten esta alegría, pero ojo, a veces encontramos como que un contraste que nos dice mucho esta parte dentro de la realidad subjetiva de nosotros haciendo nosotros, que es qué tan auténticos somos y qué tan espontáneos somos, ¿no? Porque regreso a lo que comentabas un momento, ¿no? Nos condicionamos hacia el mundo social, la presión social nos condiciona, ¿no? En familia nos condiciona papá y mamá, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo cómo nos vamos entrenando para toda esta gama de estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros como docentes las condicionamos y los condicionamos a ustedes, ¿no? Si no me entregan una tarea, pues por lo tanto, ¿qué va a pasar? Reprueben, ¿no? Si yo digo que participación en clase sincrónica vale 40% y no participan, pues no van a tener ese porcentaje. Entonces, cuando yo hago esta parte racional de decir la participación en clase sincrónica vale 40%, entonces levanto la mano rápido para participar, ¿no? Es una respuesta, es un doy y quito, una acción y reacción, ¿no? Un estímulo y una respuesta. Y es lo mismo que nos pasa dentro del fundamento del entrenamiento del coaching. Por eso nos habla dentro de estos tres aspectos. Regresamos de nuevo a la potencialidad humana, cómo yo voy generando esta apertura y la potencialidad en mi vida. Ahora, cómo me voy adaptando a la imagen realista que tengo hasta el día de hoy. Y la tres, ¿no? Cómo ahora esta y esta ya está contribuyendo a un aspecto innovador, a algo que va a aperturar algo simbólicamente importante para mí y para las y los demás, ¿no? Entonces, el trabajo de coaching es muy importante. Es muy importante, primero tenemos que calmar nuestra ansiedad, tenemos que calmar nuestras cuestiones dentro de nuestros análisis integrativos y tenemos que prepararnos para poder cumplir este rol del coaching, ¿no? No es fácil. Imagínense, si yo te digo a ti, Angie, el día de mañana vamos a procesar, no sé, en psicoterapia y vamos a encaminar un grupo de 10 personas en técnicas de sensibilización y vamos a tocar el tema de violencia, ¿qué sentirías? ¿Te sentirías cómoda? ¿Te sentirías, no sé, cómoda? Yo siento que cómoda. Bueno, al menos yo a tiempo real, que ya lo he trabajado un poco, y cabe lo que decía usted con base a la experiencia que hemos vivido, pues yo tuve una infancia difícil. Sin embargo, creo que a través del tiempo y de la madurez que uno va generando, digo, bueno, ok, ¿para qué lo uso como algo negativo? ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo lo voy a emplear? ¿Qué hago con esos traumas o con esas vivencias que tengo para que no involucre ese dolor o esa manera en cómo yo me siento en mi alrededor, con las personas con las que yo convivo? Porque a veces parte de todo eso se ve reflejado en lo que nosotros hacemos, en cómo actuamos o qué decimos. Entonces siento yo que más allá de ver todo lo negativo que nos pasa, y tal vez es un plano muy positivismo, de mucho positivismo, es cómo te sentiste tú, contrastarlo, cómo me sentí yo y decirte, bueno, ¿sabes qué hice yo como para mejorar eso? O sea, buscarle el lado de cómo ayudarte en lugar de ponernos los dos a tristear de qué nos pasó en la vida. Y en efecto, hay una coordinación lógica. ¿Y sabes qué es la apertura que tú me estás significando ahorita? Es esta función que prepara el coaching que se llama empatía emocional, empatía experimental, empatía por procesamiento constructivista de una historia de vida, ¿no? Entonces, es aquí en donde encaminamos esta parte y cuando ya, bueno, lógicamente, yo te ubico, yo te veo, Angie, y pues resuelvo. Violencia, pues es un tema, ya lo he integrado, ya lo conceptualizo, ya he vivido parte de ello. Ahora toca empatía avanzada, cómo yo reconforto, cómo yo confronto, cómo yo contengo, cómo yo devuelvo, y ahora cómo salimos de este rollo, pero con un aprendizaje que nos va a dejar un sistema de entrenamiento para poder manejar el tema de la violencia, ¿no? Entonces, algo que va aperturando todo esto también es el símbolo, por eso te decía hace ratito. Muchas veces tenemos mentores, acompañantes y demás, ¿no? Y justamente para eso está el sistema dentro de la integración, dentro del coaching. Un coaching, si yo fuera tu coaching, pues yo te digo, órale, le vamos a dar esto, bueno, ahora, ¿qué tienes, qué vas a ofrecer tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Bien, vamos aperturando y ya después de que tú me estás diciendo y me estás dando una indicación de tu potencialidad, te digo, bien, esto está muy bien, esto lo vamos a adaptar para esto y esto te va a dar contenido para poder contribuir y después innovar y crear algo,
¿no? Entonces, si te das cuenta cómo se unifican estos tres aspectos importantes para poder guiar, perdón, para poder crear y guiar esta práctica del auto-coaching, que pareciera algo fácil, ¿no? Pero sí lleva su chamba, sí lleva un trabajo de análisis, sí lleva como que un estado de procesamiento, ¿no? El ser potencialmente interactivos, el poder adaptarnos, el poder crear algo nuevo y poder contribuir a un espacio, es algo sumamente importante, ¿no? Entonces, y aquí también es relativo, porque también pasa esto. Hace rato te comunicaba esto. Muchas veces sí somos empáticos, te doy de bueno, te confronto, te digo y te armo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de algo que nos pueda pasar a nosotras y nosotros, ¿no? Es ahí donde también debemos de entrenarnos también a decir no. Comúnmente a veces dentro de este lado positivista, pues siempre decimos, pues bueno, lo voy a hacer, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero muchas veces nos vulneramos y nos ponemos en riesgo, ¿no? Entonces, es ahí donde entra este término de autovaloración, autoconocimiento y conocer nuestros límites y todo lo que podemos hacer de una manera realista, ¿no? Entonces, la guía práctica, pues prácticamente debe ir como que contribuyendo a este segmentado dentro de cómo potencializo mi capacidad, de cómo me adapto a las realidades y cómo voy a ir contribuyendo a un sistema de entrenamiento a alguien que significativamente esté dentro de mi orden de capacitación, ¿no? Y dentro de estas funcionalidades está cómo trabajar mi autonomía, cómo trabajar mi liderazgo, trabajar mi resolución de conflictos, cómo trabajar mi empatía, cómo trabajar mi asertividad, ¿no? Y dentro de esta funcionalidad también es cómo ir comunicando cada una de estas transiciones para en su momento pues también ir abonando y construyendo. Que esto también nos da un ente madurativo, ¿no? Y inclusive ahorita que tú que tienes pues prácticamente 23 años, pues estás en una etapa de desarrollo, una etapa de interacción. Todavía te falta mucho, mucho tiempo para poder ir viendo todos estos estímulos que nos genera la presión social, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo muy complicado, pero que le podemos sacar como que brechas también que son áreas de oportunidad. Y algo que siempre he dicho yo es que cada espacio es una oportunidad, ¿no? Entonces, depende de nosotras, depende de nosotros si lo aceptamos o no, o si nos hacemos guajes, nos tapamos los ojos y no queremos hacer caso, pero cada espacio es una oportunidad, ¿no? Y eso es lo relativamente divertido también en este proceso de entrenamiento. Nos vamos entrenando, te entrenaste para ser pues prácticamente niña, para ser adolescente, para ser estudiante, para ser amiga, para ser novia, para tener algún otro vínculo específico con alguna función de organización, para ser ahora colaboradora en el área en el cual estás trabajando y te vas entrenando y cada una de estos te deja segmentos experimentales que te dan la información. Ya solo la tienes que ir procesando, la tienes que ir accionando a tu contexto individual y viene de nuevo esto. Empiezas a generar tu unicidad configurada para poder entrenar a las y a los demás, ¿no? Y siempre, pero siempre siendo realistas a nuestros objetivos, a nuestras metas y que sean alcanzables, ¿no? Entonces, el tema dentro del coaching, fundamentos, y acompañados mucho con esta parte de la psicología, nos dan este panorama, nos dan esta rectitud, nos dan esta reintegración y más que nada nos regalan como que una idea también más explícita del modo de ser, del modo de actuar, del modo de interpretar y del modo de ir analizando cada una de estas características que se enfrentan a nuestra realidad, ¿no? Entonces, la guía práctica pues debe de ir como que homologando todo esto, aterrizando todo esto. En realidad no es algo tan complicado, hay otras dentro de lo que se puede ir practicando con la PNL, pero es como también generamos esta apertura del coaching para ir comprendiendo mi situacionalidad en función al caso que yo estaba revisando, al caso de cómo yo voy integrando y cómo prácticamente dentro de eso pues voy segmentando, aperturando y creando nuevas opciones, ¿no? Que es lo último que te decía, cómo somos innovadores, en cómo somos creativos y creativas, y cómo esto que yo prácticamente estoy anclando y aterrizando en este segmento, pues va a dejar algo que contribuya a mi personalidad, pero también a la hacia los demás, ¿no? Y si nos vamos al área deportiva, pues entra esto, ¿no?
un deportista, hablemos de, no sé, de fútbol americano o fútbol soccer, pues va entrenando, entrena y entrena. Y no es hasta que logra esta parte de la apertura de la potencialidad de su, pues prácticamente capacitado, o esta parte de la que está siendo entrenada o entrenado, y cuando ya los puede dejar sueltos, ¿no? Entonces, en el ejercicio práctico que yo te mencionaba del tema de la violencia, pues en algún momento cuando yo ya te vea lista Angie, cuando ya vea que Angie tiene el potencial, cuando vea que Angie ya se puede adaptar, cuando vea que Angie ya tiene esta parte de la innovación y la creatividad para poder contribuir en el espacio de violencia, ¡pum! Se queda la Angie solita y yo me voy dentro de una función apartada, ¿no? ¿Y qué va a pasar contigo? Bueno, vas a tener esta potencialidad, vas a ser ahora mentora dentro de ese espacio y vas a ir jalando, ¿no? El ejemplo que daba yo también hace rato en el inicio, ¿no? Y como de 30 grupos, del grupo de 30 pues 5 son selectivamente potenciales. Del ego, genero esta parte del desarrollo dentro de la colaboración y justamente eso es lo que se tiene que ir reintegrando en la capacidad de entrenamiento, ¿no? Y lamentablemente pasa también esto. Entrenamos para poder dejarlos ir y que se sigan entrenando para que sigan potencializando su capacidad humana y pues vean hasta dónde están sus límites, ¿no? Entonces, el limitante, pues siempre digo, nos lo ponemos nosotras, nosotros, y más allá de eso es cómo nos vamos encaminando y cómo resolvemos cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, hasta este punto, pues sí me gustaría saber, Angie, si todo está muy bien, si se pudo procesar cada una de estas canalizaciones interespecíficas y extraespecíficas del coaching, de cómo podemos ir procesando de estos tres aspectos y qué cuestiones se pueden ir retomando en tema de autoentrenamiento. Ay, perdón. Sí, eh, sobre todo retomando la clase pasada, hablando del tema de si podía o no dar clases, siento que más que todo el auto-coaching, como bien dice en el libro, ese tema de potencializar, porque yo soy una persona que no me gusta como que lo rutinario. Yo necesito estar, si hoy tomé 5 cuadras rectas porque así es mi casa, en esta calle yo me tengo que ir derecho, yo no puedo. O sea, yo tengo que ir haciendo así culebritas las calles, tengo que pasar por un parque, o sea, soy muy visual también. Entonces, el irme todo derecho diario me molesta y es algo que yo no puedo. Y a veces es algo como de que si voy con alguien más, como mi mamá o mi hermano, un amigo, dice, pero si aquí queda tu casa, sales bien. Le digo, sí, pero no puedo, le digo, o sea, puedo ir viendo que hay una casa nueva, que hay un animalito nuevo, que hay algo nuevo, que abrieron algo, que cerró algo, o sea, no puedo ir sobre el mismo sentido. Entonces, parte de eso era lo que recalcaba de que, ok, hay cosas que puedo mejorar. Y sobre todo en el ejemplo de que yo no me gusta trabajar con niños. Me desespera mucho su ruido, el que no me pongan atención. No, yo siento que no los puedo controlar. Pero por eso cuando me preguntó, ¿usted puede dar clase? Yo no, no puedo. Pero siento que hay una experiencia detrás de que me hace en automático decir, ¿sabes qué? No, no puedo. Pero soy buena enseñando. O sea, me gusta trabajar con grupos grandes, pero a mi mismo nivel, para mí tengan un sentido de razonamiento mayor. Entonces después me quedé pensando y dije, ok, si sé trabajar con más gente, porque así como muy individualizado tampoco me gusta. Y soy buena enseñando, simplemente me dije que es un limitante mental el decir no, porque sí puedo. El asunto es que tengo que hacer, que tengo que mejorar para yo poder dar ese paso, yo poder dar clases a estos niños. Entonces, esta semana era lo que reflexionaba con base a lo que habíamos platicado en la clase anterior. Y sobre todo también, ahorita tomé nota de cuando me preguntó, ya sabemos en dónde lo podemos aplicar. Sí, porque, bueno, yo digo que hasta en lo más sencillo, a veces nos sentamos a comer y lo he analizado sobre todo aquí en casa. Nos sentamos a comer, pero rápido porque mamá se tiene que ir al negocio, porque papá se tiene que ir a trabajar.
porque ya nos agarró la tarde, porque no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, ok, nos estamos levantando muy tarde, nos estamos demorando mucho en pensar qué vamos a hacer de comer, por qué no lo anotamos. Y fíjese que hace año y medio fue cuando empleamos esto. ¿Saben qué? ¿Qué nos gusta desayunar? ¿Qué nos gusta comer? ¿Qué nos gusta cenar? Y pum, tu hoja. 30 desayunos, 30 comidas, 30 cenas en una lista. Lo pegamos en el refrigerador. ¿Qué va a pasar? Vamos a comprarse, no sé, lo de 2, 3 días y vamos a seleccionar qué queremos desayunar, qué queremos comer en esa semana, para que no estemos pensando y perdiendo tiempo qué alimentos necesitamos, dónde lo vamos a ir a comprar, si hay o no hay, este, quién lo va a hacer. Entonces, siento yo que ese fue una manera en la que nosotros nos incluimos los 5 y mejoramos una parte de la vida de todos, porque luego comemos a las carreras, luego le dije, ni sentí que me llené, y vas y te sirven más, pero realmente no es que no te hayas llenado, sino que ni siquiera lo saboreaste. Ya después dices que desayuné, y luego digo, pues la verdad ni me acuerdo, pero es que no me acuerdo, sino que la mente no tuvo el tiempo de procesar qué alimentos ingerí, como para decir, me gustó, no me gustó, me llené, no me llené, o qué comí. Entonces, son aspectos pequeños en los que siento que a veces se nos va por otras cuestiones, pero siento que sería un buen campo de aplicación todo lo del autocoaching. Claro, y esta parte son las características esenciales, ¿no? Por eso te mencionaba todo esto que nos da la unicidad configurada, ¿no? O sea, tu componente único ya tiene este programa rutinario de poder no seguir un segmento lineal porque no te gusta lo básico y te gusta ir aperturando secuencias para no caer a lo rutinario, no te gusta ver las innovaciones, cómo están contribuyendo y demás, ¿no? Entonces, ahí entra mucho esta parte dentro del procesamiento del coaching, cómo podemos ir capacitándonos, entrenándonos, ¿no? Y algo que muy asertivamente mencionas ahora, a veces está la presión social de ya es tarde, vamos y no aperturamos la secuencia de la aquí y el ahora, ¿no? De poder disfrutar un buen desayuno, de estar pensando en otras cosas, ¿no? O esta parte de, sí, trabajo con personas que tengan esta función etaria dentro de la que yo tengo y que tengan un sistema de racionalismo mayor, a alguien que sea básicamente niño o niña, porque sé que mis niveles de paciencia no están al full y en algún momento voy a estallar y demás, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ir contrastando el entrenamiento, ¿no? Hay una parte que se llama técnicas de sensibilización sistemática que nos ayuda prácticamente a potencializar mucho nuestra capacidad en cuanto a fobias y en cuanto a actitudes que en algún momento son desplacenteras, ¿no? Como esta parte de trabajar con niños. ¿Qué pasaría si el día de hoy trabajaras con un niño, ¿no? Y mañana ya con dos, y luego con tres, y luego con cuatro. Entonces, significativamente y simbólicamente vas reintegrando algo con tu vida, vas aportando, y algo que es bien bonito y también se ve cuando somos niños, es el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Y puede llegar a un punto donde decimos, ah, mira, sí, sí podía, pero no sé qué es lo que me frenaba, ¿no? O no sé qué me pasaba y que en la mente decía yo que no, y sí, ¿no? Entonces, esa carga positiva, experimental y práctica es la que nos empieza a dar también sumatorias para nuestra potencialidad individual, ¿no? Entonces, aquí es donde todo esto va armonizando y también va contrastando mucho con el tema de cómo nos entrenamos, de cómo generamos esta parte de la apertura significativa de nuestras vidas, ¿ok? Y qué bueno que estás remontando y son ejemplos muy bonitos y muy estables los que me estás mencionando, Angie, porque prácticamente se ve que estás aterrizando esto y me da mucho gusto que hayas reflexionado desde el término, desde la apertura de la clase pasada, ¿no? Desde una simple pregunta de decirte, el día de hoy si te toca coordinar a un grupo de niños, ¿qué pasaría, sí o no? No, en automático, ¿no? Y por eso decimos que a veces nos programamos, no nos damos la chance ni la oportunidad de ver qué es lo que va a pasar. Y hay algo que nos dice mucho. Si no está genial, pues ya está asegurado, ¿no? Si decimos no me gustó, pues ya está asegurado, porque ya nos estamos preprocesando. Pero ¿qué tal y ese no se vuelve es muy bonito el mundo de los niños, es muy bonito el comprender cada una de estas funcionalidades de su desarrollo y demás, ¿no? Es ahí donde vamos aperturando este campo.
¿no? Entonces, es parte de la vida, es parte de la vida, todo esto que vamos frecuentando y vamos generando en apertura, en conocimientos, en habilidades, en debilidades, ¿no? Porque también es lo que te decía, muchas veces no sabemos decir no, y porque me da miedo hablar en público, pues tengo que hacerlo por la presión social, pero ya no le doy importancia a mi organismo. Y si no le doy importancia a mi organismo, en algún momento me voy a sentir incómoda, me puede pasar algo somante, dentro de la somatización de mi organismo y al rato pues ya se vuelve una alteración, ¿no? Entonces, son cuestiones que sí se tienen que ir como que procesando, tenemos que ser empáticos con nosotras y nosotros mismos para también aterrizar el contenido con las y los demás, ¿no? Entonces, la verdad esta materia es muy bonita, la de fundamentos y procesos de coaching nos enseña toda esta calidad integrativa, nos enseñan a reflexionar, a ir viendo qué condicionantes podemos trabajar, cómo nos podemos entrenar, qué resultados van a ser más viables y nos van a generar mejoras estructuradas en cómo voy a manejar estos tres niveles y aspectos dentro de mi potencial, dentro de mi adaptación y mi contribución primeramente conmigo y después para ir como que segmentando con las y los demás. Y es algo práctico, es algo muy práctico. Yo digo que la teoría siempre está, pero siempre aprendemos de la practicidad, ¿no? Aprendemos mediante esto que es importante, mediante que esto que fue desplacentero, pero me dejó algo muy, muy importante en mi vida, ¿no? Y dentro de esta parte, pues podemos ir interactuando de una manera muy, muy buena. ¿Ok? Bueno, algo que quieras comentar, Angie, algo que quieras, pues prácticamente aterrizar en estos momentos. No, creo que sería todo, pero sí, pues sí, nada más comentarle que me ha servido muchísimo. Y la verdad siento que a veces inconscientemente no lo queremos aceptar ciertas cosas, pero la mente va trabajando en ciertas cuestiones que, como usted dice, a veces nos da miedo, porque esa presión social, porque el qué dirán o porque el por qué nos está limitando muchísimo. Pero siento que no hay que tenerle miedo a explorar, a externalizar sobre todo. Creo que eso sí lo he notado mucho. Tenemos mucho miedo a externalizar lo que sentimos y más que el qué pensamos, sino que el qué sentimos es un choque gigante que hay. Eso sí lo he analizado bastante. O sea, prefiero decir algo que pienso, aunque suene mal, a decir, ¿sabes qué? Me siento triste, o ¿sabes qué? Me molesto, ¿sabes qué? El tema sentimental aún está muy mal visto en la sociedad, el expresar cómo nos sentimos. Pero pues en parte de crecer es aprender, entonces, pues ir aterrizando, así como usted dice, ir mejorando, ir, moviéndonos en círculos diferentes, aprender a que, siempre he dicho, la gente va a hablar, hagas el bien o hagas el mal, les guste o no les guste, entonces, si de todas maneras van a hablar, mejor lo digo, mejor me expreso. Entonces, pues nada más eso, que me ha servido muchísimo las clases, la verdad, y que ahora sí me ha hecho cuestionar más, y aterrizarlo sobre todo, porque a veces nada más es como que queda la idea de que, bueno, algún día, pero ya ves como que te ayuda esto a ser un poquito más consciente de, te va a servir para algo, y realmente así fue, y pues ya. Y claro, y esta parte se llama darme cuenta, ¿no? O cuando decimos coloquialmente, ya me cayó el 20, ¿no? Entonces, lo que te mencionaba es la tocada de espacio es una oportunidad y obviamente el tema dentro de la profundización en términos de emociones y sentimientos, pues sí, a veces y muchas veces la censuramos, ¿no? No queremos por miedo, por inseguridad, por incomodidad y demás. Pero esta parte, hay una materia que se llama técnicas de sensibilización, creo que en algún momento nos van a llevar, no, no sé, desconozco, pero si las llevan, qué padre estaría esto, ¿no? Entonces, para poder trabajar la sensibilidad, y hay una secuencia también que se llama niveles o grados de riesgo, ¿no? El nivel uno que es trabajo con mi persona, solo se queda en mí. Nivel 2 que puedo compartir con alguien más. Nivel 3 que ya un grupo de personas pueden interactuar. Y el nivel 4 que es la espontaneidad, donde ya no tenemos miedo al ridículo, miedo a dejar
ver nuestra neutralidad como persona. Ya no tenemos esta cuestión de, es que van a decir esto, o me van a juzgar, o me van a criticar, sino que dejamos fluir esta espontaneidad. Y en ese momento, pues somos auténticos, tenemos una autenticidad bien estable, ¿no? Pero sí, son cuestiones muy bonitas, son. ¿Ok? Pues bueno, la verdad estoy muy satisfecho con tu presencia y tu esencia, creo que te lo remarqué en la clase anterior. Qué bueno que pudiste entrar, qué bueno que entraste en sesión. Pudimos pues, desbordar todo este contenido integrativo para la guía práctica del auto-coaching. Y espero que en algún momento pues, podamos coincidir de nuevo. Y si no es así, pues me quedo con esta hermosa sonrisa que tienes, Angie, y me quedo con esta esencia, con esta pues, taxonomía muy amena y muy constructivista que pues obviamente se ve reflejada aunque sea en pantalla digital. Y pues de cualquier duda, comentario, sugerencia, quejas, pues, quedo a... ¿Sale, vale? Nos estamos viendo entonces. Con esto culminamos nuestra sesión del día de hoy. Ya solo quedó en espera de esta semana para revisiones y estructuraciones de actividades evaluativas y pues la parte. Tenemos hasta el próximo sábado para recepcionar. Entonces, voy a quedar al pendiente de todo ello. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya sea mi número personal o mediante foro. ¿Sale, vale? Dale. Para que va, Angie. Entonces nos estamos viendo dos y nos Un vemos. gusto. Chao, chao.